No sabés lo que me pasó. Resulta que conocí a una chica hermosa, un bombón. La vi así y de inmediato le tiré los galgos. Y ella se puso la gorra. Una frialdad. Me cortó las piernas. Evidentemente, el español que usamos los argentinos a veces puede ser totalmente incomprensible para los extranjeros que estudiaron español. Bienvenidos a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy te voy a enseñar 10 expresiones de los argentinos que no vas a aprender en ningún otro lado. Nos vemos después de los títulos. Hoy te voy a enseñar las 10 expresiones más frecuentes de los argentinos que probablemente no te van a enseñar en otra parte. Vamos por la primera. Quilombo es una palabra que tiene una larga historia. Originalmente, a principios del siglo XX, se dedicaba a los prostíbulos, pero con el paso del tiempo se fue popularizando. Y en el uso popular, quilombo hoy no refiere a un prostíbulo, refiere a un inmenso desorden. Si tuviera que traducirla al inglés, probablemente utilizaría mess. Cuando vos le preguntás a un argentino, ¿cómo está tu país? Lo primero que te va a decir, un quilombo, como siempre. Es algo que decimos con muchísima frecuencia y que repetimos muchísimo. Por lo tanto, es bueno que sepas qué quiere decir, porque si no, vas a estar en un quilombo. Si visitas la Argentina, es muy probable que en algún momento tengas que preguntarle a alguien de acá alguna indicación de cómo llegar a algún lugar. Y en ese sentido, es muy bueno que sepas que hay malas palabras que no son malas palabras todo el tiempo. Por ejemplo, hay una mala palabra que es culo, as, que no siempre se refiere a eso. Si vos le decís a alguien, ¿dónde queda el Teatro Colón? Y la persona te responde, desde acá es la loma del culo. La loma del culo o la loma del orto, que orto y culo son sinónimos, en este caso en particular no refieren a esa parte del cuerpo, sino que se conjugan con las otras palabras para referir a algo que es muy lejos. Entonces, si venís a la Argentina y te dicen la loma del culo, no te pongas a mirar el cuerpo de mujeres. La tercera expresión, ni en pedo, también hace referencia a un cambio del sentido de las palabras. Pedo solo significa fart, pero sin embargo, cuando se empieza a combinar con otras cosas, cambia el sentido. ¿Por qué? Porque también pedo se puede utilizar para referir a un borracho. Entonces, si vos le preguntás a una persona, mañana vamos al cine, y la persona te responde ni en pedo, significa ni borracho, es un no rotundo. De ninguna manera. No significa que va a lanzar farts. La palabra piña en el español de Argentina refiere a dos cosas distintas. Por un lado, el pineapple, pero es muy infrecuente que lo usemos para eso. Para lo que más lo usamos es para una trompada. Lo que en otros países de América Latina es una trompada, en Argentina es una piña. Pero no siempre se refiere a algo violento o a algo malo. Si vos le preguntás a una persona, ¿mañana querés ir al cine? Y el otro te responde, sí, sale como piña, no quiere decir que te va a dar un trompazo. Significa un sí extremadamente directo, como si fuera una trompada. A mediados del siglo XX, la palabra que más repetían los argentinos era che. Por eso se llamó Che Guevara al revolucionario Ernesto Guevara. Hoy el mundo ha cambiado.
y ya no usamos tanto che. Puede ser que lo encuentres en algunas personas mayores. Los jóvenes y los adultos utilizan muy poco el che. Yo siempre digo que el Che Guevara, si hoy se hiciera famoso, no sería el Che Guevara, sino el boludo Guevara. Boludo es una palabra que decimos todo el tiempo. En primer lugar, se refiere a un insulto. Esa persona, ese hombre es un boludo. Quiere decir, that person is an asshole. Pero casi nunca lo utilizamos como insulto, sino que lo usamos como algo automático para referirnos a alguien. Hola, boludo, ¿cómo estás? No quiere decir que lo estamos insultando, quiere decir que lo estamos saludando. Cuando vos le decís a alguien, no seas boludo, hay un poco de insulto, pero también hay mucho de cariño. Boludo es una palabra que es muy difícil de utilizar para los extranjeros porque depende muchísimo del tono con que la usamos los argentinos. Puede ser un insulto, puede ser algo cariñoso, puede ser algo amistoso. Mi consejo es que si no dominás el español argentino, no la uses. Porque si la pronunciás en un tono equivocado, la otra persona lo va a malinterpretar. Otra palabra que usamos mucho y que no se utiliza específicamente para el sentido que tiene, loco. Loco significaría crazy, pero a veces la usamos con ese sentido y muchas veces la usamos en sentido amistoso. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás, loco? O muchas veces la usamos para decir que alguien dice algo realmente estúpido, está loco, no puede decir eso. Y después también está la expresión estar re loco. Una cosa es está loco, he's crazy, o está diciendo una estupidez, y otra cosa es está re loco, que quiere decir que está totalmente drogado. Otra palabra muy complicada del argentino, carajo. ¿Qué quiere decir? Nadie lo sabe. Originariamente se utilizaba para referirse a una parte del barco, específicamente a la parte superior del mástil. Esto que digo es de hace 3 siglos. Pasaron 3 siglos, la usamos para cosas totalmente distintas. Por ejemplo, si alguien te dice, eso no me importa un carajo, quiere decir, eso no me importa nada. Si alguien te dice, no, con eso que dijo se fue al carajo, quiere decir que se excedió. Pero carajo también se utiliza para poner énfasis. Por ejemplo, si venís a Buenos Aires y vas a un estadio de fútbol, lo cual no te lo recomiendo mucho, vos vas a escuchar que muchas veces los hinchas, los fanáticos gritan, vamos carajo, vamos carajo. ¿Qué quiere decir carajo? Nada. Es vamos, fuerza o algo por el estilo. Carajo en sí no significa nada. Por eso, si alguien dice viva la libertad carajo, quiere decir que es un imbécil. ¿Qué significa que algo es berreta? Berreta se refiere a algo que no es bueno, que es ordinario, que tampoco es extremadamente malo, pero que es de segunda mano, precario. Otra expresión para referirse a lo mismo es medio pelo. No, no compres eso, es medio pelo, es berreta. En el 9º lugar está la expresión bien o te cuento. Como los argentinos solemos vivir en crisis económicas, en crisis políticas o en crisis político-económicas, básicamente siempre estamos por lo menos en una de esas tres, siempre cuando se saluda a alguien, la persona no está del todo bien, porque está viviendo muchos problemas del contexto. Entonces, suelen existir respuestas irónicas. Si usualmente vos le preguntás a alguien, hola, ¿cómo estás? Probablemente te va a responder bien. Pero muchos te van a responder bien o te cuento. ¿Qué significa eso? Te estoy diciendo que estoy bien, pero no estoy bien. Si realmente tenés interés en saber cómo estoy, te cuento cómo estoy.
Y en último lugar, en el día de hoy, aunque no menos importante, es la expresión gasolero. Gasolero viene de los automóviles, que los automóviles usualmente utilizaban nafta, nuestra forma de llamar a la gasolina, y en determinado momento se empezó a aplicar el gas. ¿Por qué? Porque era mucho más barato y si bien se perdía todo lo que se podía guardar en el portaequipajes, se ganaba muchísimo en economía. Entonces, un automóvil, o como decimos nosotros, un coche gasolero, quiere decir que es un coche que gasta poco. No va a poder ir a demasiada velocidad porque justamente es a gas y no a nafta, pero es barato. Entonces, cuando un argentino te dice, no, voy a hacer una salida gasolera, voy a hacer un viaje gasolero, voy a hacer cualquier cosa gasolera, quiere decir que va a hacer algo barato, algo económico. Y llegamos así al final de la clase de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya divertido. Si es así, dale like, suscríbete al canal para estar al tanto de lo que vamos publicando. Y si tenés interés en tener una clase particular conmigo online, en la descripción del canal tenés el link al lugar donde yo trabajo, que es Italki. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao.